Mi, y- Hola, la bien. grabación de ayer, disculpe, ¿vamos a tener acceso al final de todo este curso o lo podemos ir viendo durante la semana? Sí, Sí, yo de creo hecho, que probablemente en esta semana vamos a subir todo a la nube. Ya, muchas gracias. sí. Bueno, contarles que no sé si lo sabían, pero bueno, van a tener acceso a través de la plataforma SaludFam. Los que ya tenían su contraseña de acceso tienen que recordarla y si no, la pueden modificar y vamos a ir subiendo las clases y el material de lectura nosotros como primer módulo y el resto de los módulos también a través de la plataforma SaludFam. Para los que no habían accedido nunca a esta plataforma, es el nombre del usuario. El usuario es su número de root sin punto ni guión y la contraseña es lo mismo, su root sin punto ni guión. ¿Ya? Si tienen alguna dificultad, nos van contando para poder apoyarlos en eso. ¿Sí? Les pedimos por favor también que escaneen la asistencia del día de hoy a la sesión para poder tener el registro de, de asistencia. ¿Sí? Quienes tengan problemas para poder escanear, si es que están conectados desde los teléfonos, por favor, nos lo cuentan. Vale. Ahí la PAME para poder usar mi propio QR para ingresar a la PAME. Acá mi Córdoba también. Viviana Mesa. Ojalá, Viviana, que esa mala señal no te impida el poder participar de las actividades que hagamos en los grupos. ¿Estás en tu casa? Hay algunos que se ven en el Sexton y otros están en casa, ¿cierto? Ya, vamos a comenzar entonces. Bueno, recordarles que los resultados de aprendizaje de este módulo es que al finalizar este módulo ustedes hayan reconocido los desafíos que impone la multimorbilidad para las personas y los servicios de salud. Algo de eso revisamos el día de ayer, que hayan reconocido las condiciones y fases para la implementación de la SICEP e identificado los principales actores que participan en la implementación de la estrategia y hayan analizado la implementación del cuidado integral en la SICEP a partir de casos. Francisca, ¿quieres decir algo? ¿No? Entonces, conversemos un poquitito. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué es lo que revisamos ayer? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Hay algo que recuerden o no recuerdan nada? Pueden Eh, escribirlo en el Hablam- chat. hab- Es Hablamos que de por qué hablamos, era necesario sí. llegar a este tema del cuidado, de la continuidad en el cuidado. ¿Cuáles fueron los factores que nos llevaron a tener claro que necesitábamos esta estrategia? Ya. Hablamos del cuidado integral, La la continuidad, categorización también, claro, de la estratificación, ¿cierto? esa. La continuidad, estratificación, eh, la Jorge dice atenciones integrales centradas en el paciente, perfecto. la importancia del trabajo en equipo para lograr una buena adherencia en los tratamientos.
El compromiso también del paciente también para la toma de decisiones también. Vale, el Súper. compromiso. El contexto del paciente aparece de nuevo. La coordinación en la red, que es un poquito también lo que vamos a ver hoy. Planes consensuados, Metas aterrizadas, de acuerdo al contexto. ¿vale? Aparece el MAIS y cómo esto se integra en la estrategia, el contexto, ¿cierto? Biopsicosocial, le agregarán también espiritual, ecológico. Tratamientos consensuados, multidisciplinarios, además el lineamiento con los ejes del modelo, ¿sí? Redes de apoyo, perfecto, súper. Hablamos hartas cosas ayer. Veamos hoy día cómo se ve esto y cómo vamos a ir avanzando en relación a la multimorbilidad. Ahí, ahí, acá. Los queremos invitar a una actividad en la pizarra, ojalá que puedan escribir o si no lo comentan a través del chat, los que no puedan. La idea es que podamos ver por profesión, de acuerdo al rol que ustedes desempeñan en sus respectivos lugares de trabajo, qué hemos estado haciendo desde el rol profesional para apoyar la implementación de la SICEP. ¿Hemos estado haciendo algo? Entonces los vamos a invitar, voy a dejar de compartir, Tati, para que veamos en la pizarra qué es lo que parece, qué es lo que podemos decir, cómo ustedes desde sus distintas disciplinas han ido aportando a la implementación del SICEP. Para poder escribir en la pizarra, tienen que presionar acá esta T de texto y ahí pueden comenzar con el teclado a escribir, ¿ya? Ya los ingresos de SICEP dental con implementación de cuestionario. ¿Qué cuestionario? ¿Quién escribió eso? Yo, Carolina Ceballos. Ya, Caro, Eh, cuéntame. bueno, hola, buenas tardes. Hola. Bueno, a mí me llegó hace un par de meses. Era como un tipo protocolo que se hizo a nivel dental acerca del SICEP y en ese viene un cuestionario. Ya, Y ese cuestionario nosotros lo llevamos como un Word para poder copiar y pegar en el track, que en algún momento dijeron que lo iban a incorporar dentro de los cuestionarios que se ocupan de odontólogos. Y ese cuestionario es un ingreso, como cuántas veces se lava los dientes, el COP, las piezas perdidas, el examen periodontal, etcétera. Pero eso venía como listo. Tipo preguntas cuando uno hace el ingreso cero, cosas así. Eran muy parecidas. perfecto, súper. A ver, acá Paola dice, en el caso de nosotros como odontólogos estamos ingresando pacientes al programa con exámenes de salud y empoderando al paciente en su tratamiento. Perfecto. Educaciones a pacientes en polifarmacia, educación en salud oral, capacitaciones para conocer el tema. Ay, no sé caso ahí dice algo más. Am, visitas domiciliarias integrales odontológicas no específicas. Están participando de reuniones de CICEP. ¿Hay algo más que estén haciendo? Comunicación con otros profesionales para enfoque de caso, para el estudio de caso, ¿sí? ¿Y los químicos y químicas farmacéuticos? Porque parece que, por lo que veo, parece que son como los odontólogos los que han estado participando más, pero hay químicos y químicas farmacéuticas aquí también, ¿cierto? Aparte de la educación en pacientes con polifarmacia. ¿Hay algo más que hayan estado haciendo ustedes? Porque es súper importante además la pega que ustedes hacen. Solo educación. No hacen controles, seguimiento farmacológico,
estabilizando pacientes con enfermedad periodontal en pacientes diabéticos descompensados. Perfecto. Se derivan pacientes desde controles cardiovasculares y se le realiza educación, ya, o lo que necesite. Registro de acciones en el plan consensuado. Y a ver, luego se conversa con el profesional que derivó para planear una estrategia. ¿Con los usuarios tienen entrevistas o realizan los químicos farmacéuticos visitas domiciliarias? Ya. Mariana, visita domiciliaria, seguimiento farmacoterapéutico y educación farmacológica en talleres de CICEP. Mariana, ¿tú eres de qué CESFAM? De Floresta. Ya. Entonces, en Hualpén, en Floresta, entonces los químicos hacen visitas domiciliarias. ¿En los otros centros también realizan visitas domiciliarias los químicos farmacéuticos? En los cerros igual. Ah, perfecto. Súper. Ya, perfecto. Entonces, sí o sí han estado vinculados de una u otra forma en distintos niveles de avance, ¿cierto? En la estrategia. Ya, también se citan al CESFAM dependiendo de la disponibilidad de Vox. Perfecto. Súper. Gracias, Natalie. ¿Hay algo más? Parece que no. Parece que no. Vamos. Ahora, Carla, disculpa aquí y tratando de intencionar aún más los comentarios que han estado haciendo, por ejemplo, las educaciones que hacen, eh, ¿de qué tipo son? ¿Son hiperdirigidas del modelo clásico donde nosotros vamos enseñando lo que hay que hacer o cómo también en la educación logran integrar a la persona como aquel que aprende y a la vez enseña, ¿no? O sea, al final la educación tiene ese componente pilar. Hola, mira, quiero compartir algo. Nosotros en la última reunión de CISEP le pedimos las referentes comunales de CISEP para Talcahuano que fuera a hacer una educación al equipo respecto a consejería familiar. Y Súper. la reflexión en ese tema, y que tiene mucho que ver con lo que estás consultando ahora, es que nosotros en clínica, el odontólogo, eh, tiene media hora que hacer, yo sé que esto lo saben, pero uno tiene que recordarlo a veces, tienes que hacer el diagnóstico, planificar la intervención, anestesiar al paciente, hacer la intervención, ver cómo se siente el paciente luego de la intervención, registrar en track, llenar los formularios. Entonces ahí nos explicaron que nosotros teníamos que citar al paciente solo para la consejería, no para la consejería y otra actividad. Sin embargo, es súper complejo que el paciente desee ir a una atención dental, que es algo que se solicita con 2 meses de anticipación, si no va a tener operatoria dental. Entonces, nosotros profesionalmente y por capacitación en salud familiar estamos súper dispuestos a incluirnos en el modelo, ¿ya? Yo algo he hablado de eso informalmente con colegas de otros establecimientos y todos tienen la misma buena disposición. El tema es el rendimiento y el aprete que nos hace la programación respecto a los IAPS y esas cosas. Entonces, mientras estos dos modelos no conversen desde el nivel central, nos vamos a seguir capacitando, vamos a hacer lo que podamos, pero necesitamos así como una brecha en el espacio-tiempo para meter estas cosas que son buenas y que nos gustan y que adhieren al modelo que es el modelo que nosotros queremos, sobre todo los que trabajamos en SECOF, es lo que nos los llama, pero no tenemos dónde ubicar ese llamado físicamente, digamos. Eso. Y le Gracias. hago una consulta, porque, por ejemplo, cuando se han hecho los ingresos, cuando hay controles de CICEP, se modificó el rendimiento para los profesionales, para los médicos, enfermeras, las distintas disciplinas. ¿Para ustedes no se modificó el rendimiento para No, poder porque, dar no, este porque tipo nosotros no estamos considerados en la dupla que hace el ingreso. El ingreso lo hacen dos profesionales
Y en la dupla de ingreso no está considerado todavía el odontólogo. Nosotros estamos considerados como profesionales a los que son derivados los pacientes de CISEP. También Ya. participamos en las reuniones para evaluar la pertinencia del caso y para ver este tema del plan consensuado, o sea, en qué orden los pacientes quieren involucrar estas atenciones, qué se les puede dar de qué tipo de derivaciones podemos hacer. Hacemos todos esos controles, pero no podemos participar en la gestión de ingresos. Aparte que nuestras agendas se abren cada 2 meses al menos en mi establecimiento. Entonces, para pedir una modificación, lo que esperamos es, y por eso también está el entusiasmo de asistir ahora, el lograr negociar que la programación del próximo año esté considerado los plazos. Ahí está. El ser partícipe, o sea, y para eso tienen que estar capacitados en el fondo que con fundamento puedan decir, oye, es importante que nos den los tiempos para poder entregar una atención de calidad a estas personas, porque cuando son atenciones puntuales, a lo mejor no tenemos el impacto que esperamos y que queremos tener en estas personas y en estas familias, en estos grupos familiares. ¿Sí? Muchas gracias, Pilar. Súper. Me parece un tema interesante que es de nuevo la discusión respecto al rol que cada agente dentro del sistema asume y ahí aparece también la necesidad de generar una diferenciación del trabajo que hacen, al menos desde la odontología, porque nos falta también saber qué le pasa a los químicos y químicas farmacéuticas que también los invitamos a participar de la conversación, porque también es otro perfil, son otras las preocupaciones, otros los roles que ustedes también asumen. Em, lo que yo veo, al menos desde lo que comentan, no sé si desde odontología, bueno, la visita domiciliaria creo que es un gran potencial para cualquier tipo de disciplina porque es ahí donde nosotros podemos sumergirnos en el entorno más inmediato de las personas y conocer las dinámicas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cómo hacemos las adecuaciones farmacológicas dicta mucho de las condiciones de vida de las personas, la calidad, ¿cierto? De incluso nuestra salud oral pasa por nuestras dinámicas familiares. Natalie, ¿quieres Hola, comentar? no sé si se escuchará bien. Sí, te escuchamos súper. Es Escuchamos. que no supe cómo levantar la manito Ujú. entonces por eso. Sí, yo soy químico farmacéutico del CESFAM Los Cerros y al menos, claro, nosotros no estamos considerados en la primera instancia cuando se empezó a implementar el SICEP. Lo que hacemos o lo que al menos yo hago, no sé, mis colegas, es de mantener contacto directo con distintos profesionales que son los que atienden, médico o enfermera, y según la necesidad del paciente, que normalmente son los que están descompensados, que tienen muchas comorbilidades, estos son derivados para mí. Entonces yo hablo personalmente con los pacientes por teléfono, los cito, y ahí se hace la educación completa. A veces incluso se le arma el pastillero. Los pastilleros también, o como lo entrego yo por parte de mi bolsillo, porque no sé, o sea, como que el CESFAM no cubre ese tipo de cosas, entonces, pero es algo que por ahora, al menos lo que yo he visto, es que se hace, o sea, cada quien ve cómo se integra dentro del equipo clínico, en este caso. La mayoría de nuestro trabajo igual es bien administrativo y eso nos toma harto tiempo. Entonces, igual está complicado meternos de lleno en esto. Sí, sí, claro. Yo creo que igual para el perfil hiper especializado que tienen ustedes, desde la odontología, eh, eh, el cuidado, ¿no? Del el modo de tratar con el entorno farmacéutico, em, también hace que probablemente por el perfil de profesión y rol estén en una segunda capa, por así decirlo, de los roles que se asumen dentro de la estrategia. Como vimos ayer, a medida que se requieren
otro tipo de adecuación en la gestión del cuidado de la persona, también emergen otros perfiles de necesidades de cuidado. Y ahí es donde también aparece todo este nuevo perfil que ustedes lo representan. Y quizás por eso está pasando que no sean los primeros en estar haciendo ingresos, pero sí los que probablemente y en la mayoría de los casos van a estar sí o sí presentes dentro de esa gestión, porque como ya vimos ayer, la complejidad que significa la multimorbilidad también habla de la adecuación farmacológica o la mala adherencia, pero también todo lo que tiene que ver con la salud oral y cómo esa también se relaciona mucho con la multimorbilidad. Entonces, es por eso entre que la primera puerta probablemente van a ser otros perfiles profesionales y ustedes van a estar, por así decirlo, en un segundo momento, que no significa que no tenga un rol importante, al contrario. Así que estemos, por así decirlo, generando esta nivelación ahora y por eso también estén integrándose de manera mucho más paulatina en los equipos en relación a la estrategia, ¿sí? Pero en ningún caso le quita el valor que tienen ustedes. Yo creo que el perfil hiperespecializado les otorga un valor frente a otras profesiones y frente a la gestión y los cuidados que requieren las personas. Así que súper. Yo creo que todavía estamos perfilando y buscando dar cuenta de los potenciales que hay dentro de los equipos para ir fortaleciendo la estrategia. Disculpen por interrumpir, solo quería añadir una cosita más, Ya. de que, claro, quizás nosotros seríamos como segunda línea, por así decirlo, pero muchas veces el paciente no es adherente o cualquier otra cosa, no sé, porque no entiende. Entonces, el que no entienda o que no sepa qué tiene, qué es lo que toma, muchas veces es lo que implica aumentar el número de medicamentos, porque como no se controla, no se toman los medicamentos, en vez de hacerle una educación más específica, simplemente le agregan otro o le suben la dosis. Y yo creo que con el tema de los odontólogos, quizás como en el tema de la salud mental, porque muchas personas tienen problemas, no sé, po, de autoestima o cosas así, y que no se abren tanto y que creo que eso igual es súper valorable, po, de que en los dentistas puedan involucrarse de esa manera. Igual. Y de todas maneras, acojo completamente tu opinión. Ahí están los valores, ¿cierto? Y al final como que te das dando cuenta que si estuviste en una segunda línea, como estamos diciendo, finalmente te das cuenta de que están todos engranados bajo la idea de centrado en la persona, ¿cierto? Y en la integralidad que exige el modelo de atención. Entonces, sí, de todas maneras. Y también aparecen nuevas maneras de ejercer la profesión también, que es interesante cómo la odontología se relaciona con la salud mental, con las percepciones que tenemos respecto a nuestra imagen, por ejemplo. Ahora, si nos vamos más a la profunda, somos todos G1 porque probablemente la mayoría de aquí tenemos caries. Los conocemos, no los conocemos, sabemos de ello, ¿no? Pero toda la población partiríamos que somos G1 solamente por esa situación, ¿no? La condición de salud. Entonces, claramente ya empezamos a permear también todas las maneras que vamos mirando y esa es un poco la mirada que exige la estrategia. Así que sí, de todas maneras, Natalie, con lo que tú vas comentando. Lorena mencionaba que en Penco los odontólogos no eran parte del equipo de SICEP, pero ahora sí va a poder ser parte del equipo de SICEP. La idea es que se puedan ir sumando no solamente los que están hoy acá, sino que puedan irse sumando y se vayan capacitando, así como lo están haciendo ustedes, sus colegas, para que todo el equipo se encuentre capacitado en cómo atender, cómo trabajar esta estrategia. Carolina también dice que los químicos farmacéuticos participan en la SICEP en la educación de usuario, polifarmacia, cuando hay mala adherencia o cuando hay con algún paciente con una patología descompensada.
¿sí? Vamos, ahí. No sé, Tati, tú tienes que Ahí sí, sacar bueno. la Ahí pizarra. creo que lo detuve. Ahí. Entonces, ha salido una conversa interesante, eh, porque es súper importante y cómo la estrategia ha ido quizás dejando un poco de lado a ustedes, pues, como integrantes del equipo de salud, siendo que tiene un gran valor. Y qué bueno que, y los vemos y lo conversábamos ayer con Tati, que igual veíamos que la motivación que tenían de poder participar y ojalá que eso no vaya mermando en la medida que vayamos desarrollando las otras sesiones, ¿sí? Entonces, ahí. ¿Qué es lo que está pasando con la SICEP en los centros de salud? ¿Cuál es el grado de implementación? ¿Saben cuál es el grado de implementación que hay en sus centros? Ayer algo salió, pero queremos que nos cuenten. ¿En qué etapa de la implementación se encuentran? ¿Están atendiendo solo los G1, o sea, solo los G3, que es donde se partió, los G2, G1? ¿Ya están atendiendo a todos las personas con SEP? A ver, ahí parece que apareció algo. Ya, María Francisca dice que iniciar, ¿cierto? Todo, en los centros se partió con G3. ¿Está implementada en todos sus centros? Porque hay lugares también donde no se ha implementado la estrategia. Ya. Pili, levantaste la mano. Sí, nosotros en el SECOF nos pidieron una cuota de ingresos de G3, no a todos, porque tenemos una Mm, cantidad de crónicos exorbitantes y cada día son más. sí, En el primer semestre nos pidieron ingresar, si no me equivoco, 10 personas y ahora íbamos a ingresar, en el segundo semestre también íbamos a ingresar un grupo parecido, que eran como 10 o 12 personas, no más que eso, perfecto. em, porque todavía teníamos problemas para cambiar el rendimiento en la agenda de las enfermeras, pues las enfermeras, como viene este tema de el REMP anual, teníamos un tema con las agendas porque están llenísimas, llenísimas de pega. Y tenemos, nuestra coordinadora nos explicó que como dentro también de lo que esperaban para la MAIS del próximo año, era que las personas que fueran G1 tuviesen también planes de cuidado consensuado. Y ahí nos pedían a nosotros, que somos los que tenemos más posibilidad de ver pacientes no crónicos, porque son los papás de los chiquillos que atendemos, que pudiéramos hacer planes de cuidado consensuado para pacientes G1 o G0, pero como también enlazándolo con las metas que nos piden la MAIS, que como Perfecto. les digo, suena maravilloso y nos gusta. Y muchas veces el tiempo el que nos abruma, pero de a poquito tenemos que ir haciendo también nosotros las gestiones y viendo lo necesario, que podamos trabajar en conjunto, que no trabajemos solos, que podamos hacer estos planes consensuados que nos dice Pilar. eh, y sabemos también que es difícil el poder atender porque es tal el volumen y que muchas veces se tiene que priorizar tal o cual personas con alguna patología en específico o con alguna condición en especial para poder dar el enfoque que se requiere, ¿sí? En la posta de Tumbes también están con G3 y últimamente nos llegan pacientes derivados desde hospital, perfecto. En la Floresta también con G3 por sector con ingresos cuestionarios, perfecto, súper. Veamos, veamos. Ahí, ahí, Tati. Súper. Entonces, esta pregunta que les dejamos ayer como para ir a indagar en sus equipos, era un poco el tema que nos convoca hoy, que se relaciona con un poco conocer las bases o lo que se espera de un proceso de implementación de la estrategia. Entonces son varios los factores que se exigen y
vamos a ver un poco y en las láminas que siguen de qué se trata. El primero es pensar que requiere, por tanto, una organización en el sistema de la atención, ¿sí? El sistema sanitario completo debería entonces plantearse primero generar medidas de estratificación que hemos conversado que en la mayoría de los centros ya está posicionado eso. También decían que ya aparece este icono dentro del mismo sistema de registro como una manera de ir un poco ya evidenciando que este paso, este requerimiento eh, inicial para iniciar con la estrategia se encuentra. Otro elemento que nos pide para avanzar en esta implementación es fortalecer el trabajo multidisciplinario y vamos a decir más bien que nosotros apostamos por el trabajo interprofesional, porque lo multidisciplinario es lo que generalmente hacemos o hacen ustedes en los centros de atención, pero aquí lo que se pide es especialmente que exista desde el equipo de sector un profesional gestor, una idea de quien pueda coordinar los cuidados de la persona, ¿sí? Los cuidados personalizados. Y ayer hablábamos de que a veces era una dupla gestora o un profesional, va a depender un poco de finalmente los lineamientos que se estén posicionando en cada centro, pero esa persona que finalmente busca darle continuidad y acompañamiento a la persona en su proceso de cuidado, sin desmedro de que se integre también una serie de otras personas o roles profesionales según lo exija la gestión del cuidado de esa persona. Eso como un elemento desde la organización del sistema. También nos exige, como un factor clave de la implementación, el estrechamiento de las relaciones con la comunidad. Esto quiere decir, por ejemplo, cómo nosotros somos capaces de activar las redes cercanas, próximas que tiene una persona, por ejemplo, lo que vimos en el caso de María ayer, pero también cómo nos vinculamos pensando sobre todo, como decía por ahí, no sé si era Pilar, sobre la exigencia que estaba haciendo el MAIS para el próximo año. Y aquí todo el estrechamiento que podemos hacer en el trabajo con las escuelas, por ejemplo, en juntas de vecinos, en grupos comunitarios, de cierta manera ir generando esa relación mucho más cercana, tanto en lo promocional como en lo preventivo. Otra cosa, y que estaba muy en sintonía con los planes de cuidado, es cómo vamos generando soportes en el automanejo. Es decir, cómo una persona adquiere y su familia las capacidades y las habilidades para tomar control sobre su salud, que vemos que también es un elemento que todavía sigue siendo complejo para algunos tipos de personas, dada la complejidad de su contexto, pero eso no quita que también generemos los apoyos para que la persona sea capaz de cuidar de sí mismo, generar mejores condiciones de decisión sobre su salud. También necesitamos un sistema de gestión o control de la demanda asistencial, que es un poco todo el elemento de derivación, por ejemplo, de protocolo, de maneras de coordinación que exige esta nueva estrategia, el apoyo a la toma de decisiones de la persona, ese apoyo que también es consensuado, como también el equipo visualiza opciones para que la persona también vaya adecuando aquel plan de cuidado que es el que no es nuestro horizonte, nuestro pivote dentro de este proceso de cuidado de la persona y también todo lo que exige el desarrollo de un sistema de información clínica que permita mayor interacción, ¿sí? Y como, por ejemplo, en la historia clínica electrónica, también vamos eh, generando un relato común respecto de esa persona, ¿sí? Por así decirlo, todo el corazón de su historia está ahí y todos lo entendemos de la misma manera y lo vamos construyendo. Entonces, podríamos pensar un poco dónde están, vuelve para atrás, Carla, por favor, los elementos más superados en nuestro CESFAM, si uno hiciera una especie de checklist
qué es lo que está más presente o menos presente. Igual me gustaría saber un poco dónde ven mayores fortalezas en estos factores que son claves para la implementación y dónde están los más al debe o las brechas que todavía hay que ir superando, ¿no? Pensando que esto es gradual y todavía estamos en ese proceso de estabilización de la estrategia. No sé cómo lo ven, dónde ven áreas más fuertes de su CESPAM versus las que todavía requieren mayor atención. ¿Cómo van con respecto al estrechamiento de las relaciones con la comunidad? Especialmente ustedes, o sea, pueden mencionarlo en base a la implementación de su centro, pero también cómo es su relación con las comunidades desde su rol, desde su disciplina. Eh, Para mí, en este caso, quizá es un poco más distinto porque a pesar de que yo trabajo en el CESFAM, yo paso más tiempo en los SECOF. Entonces, el SECOF, al ser un lugar más pequeño, hay mayor interacción y es mucho más fácil acercarse al usuario y la comunicación con el resto de colegas que trabajan ahí. Pues, entonces, para mí se me ha hecho un poco más fácil y participar en actividades comunitarias y todo el tema. Pero cuando pasaba más tiempo en el CESFAM, era casi imposible la relación con el usuario. Pilar, levantaste la manito. Yo tengo el gusto de trabajar con la Nati y coincido completamente con ella. La ventaja de trabajar en un grupo pequeño y que esté inserto en la comunidad facilita ese tipo de cosas. Y Pilar, sí, y si tuviéramos que hacer la pregunta inversa, ¿cuáles serían los desafíos que nos quedan mirando solamente este recuadro? Uno de los desafíos tiene que ver bueno, esto que estamos haciendo con la capacitación, volver a, porque yo creo que todos nosotros en algún momento hicimos capacitaciones de salud familiar, pero el tema de la consejería y del saber cambiar el switch respecto a la educación de entrega de información y al manejo consensuado de los planes es por lo menos a nivel personal es lo más difícil. Yo llevo un lote de años trabajando y uno como clínico tiende a hacer el plan completo en la mente y decir ya esto primero, esto después y, y el paciente también está acostumbrado a preguntar y el discurso el 70% de los pacientes dicen, cuando uno les pregunta lo que sea, dicen, no, pero es que usted es la doctora, usted sabe. Entonces, yo creo que ese cambio cultural nuestro y de ellos, eso es lo que se viene. El cambio de paradigma, ¿por cierto, Pili? Eh, es común todavía que las personas esperen las indicaciones más que veamos qué es lo que le interesa a usted, qué es lo que es como extraño todavía para las personas el que se les pregunte y que no se les esté dando estas indicaciones. Y recordaba a propósito de lo que mencionaba, no sé si fue la misma Pili o alguien más, que citarlos para una consejería, algo que no tuviese, es como que van al doctor y no le da remedio, así malo el doctor, porque no me da ni un remedio. Y a lo mejor no era un medicamento lo que estaba necesitando, sino que era una consejería o una derivación con otro profesional que fuese más pertinente de acuerdo a la situación que está viviendo. Pero es el cambio de paradigma que tenemos que estar y que estamos viviendo y transitando a través de esta estrategia. ¿Sí? Sí, y ahí muy en sintonía. Bueno, ahí Cami dice, el principal cambio que debe existir es el del paciente, por lo que usted dice. Claro, y por ejemplo, lo mismo que decía la Pili,
cómo yo voy a generar un plan consensuado cuando siempre ha sido una manera jerárquica en que hemos operado y cómo después lo voy a basar, por ejemplo, al apoyo al automanejo. Como esa necesidad de también ir haciendo estos cambios, ellos quieren que hagan algo que le den algo, ¿cierto? Entonces la relación cambia, va a ser relacional, ¿sí? Va a haber un cambio relacional con la estrategia que también está interesante, un desafío también a la lógica clásica de la medicina que estamos haciendo. Así que sí, se vienen cosas interesantes para los cuidados de la salud. Dale, Carla. Dejar de ser paternalista. Que yo le digo a mis estudiantes que en verdad paternalista suena como suave, como bien azucarado, que en verdad más que paternalistas somos jerárquicos, somos autoritarios en nuestra manera de atender, ¿sí? Que se haga cargo de su salud. Súper. Bien, entonces, dentro de la lógica de la estrategia, se espera que existan al menos 4 etapas que uno se da cuenta que siempre se solapan unas de otras, no son tan estáticas en el tiempo. Y una primera etapa que probablemente la mayoría de los centros, como ustedes ya han contado, de cierta manera ya está, entre comillas, superada, vamos a decir, o ya un poco más desarrollada, que es la etapa de la preimplementación, que son todas aquellas condiciones internas de la organización para generar la implementación de la estrategia. Y una de ellas, por ejemplo, es conocer cuáles son los recursos disponibles, es decir, con qué equipo contamos, con qué recursos materiales, físicos y también las capacidades del entorno para comenzar. Requiere y exige la estratificación de la población, que podríamos decir que es algo que ya está, vamos a decir, al 90% ya cubierto. Una revisión de los sistemas de registro para esta misma categorización, una reestructuración de las actividades, que era un poco lo que todavía estaría al debe, como ustedes decían, que es el agendamiento diferenciado, los rendimientos y los tiempos para la atención, que deberían ser distintos. Y ya la bolita echada, un poco el contacto inicial y dar a conocer a las personas sobre este nuevo proceso de atención que es cierto, como ustedes comentaban, partió con los G3 en su mayoría y a la vez con grupos pequeños, con personas que fueron los pioneros en iniciar esta etapa de preimplementación. Pero esta, casi ya encadenada, es la segunda etapa, que es la de implementación. eh, que es más bien el inicio ya de las atenciones y de esta nueva forma de atención, con un grupo pequeño, con un grupo más amplio, pero ya es cuando entramos en contacto con esta nueva lógica, es donde también comenzamos la evaluación de los casos clínicos, es decir, también cómo los equipos logran reunirse también para ir haciendo esta gestión del cuidado y también reconociendo a este equipo de enlace que estaría ya en el nivel secundario. Consulta y pregunta. ¿Ustedes conocen quién es esta persona, por ejemplo, desde el nivel secundario que está haciendo, por así decirlo, la contrarreferencia de los procesos de atención cuando la persona va al nivel secundario? ¿Lo conocen? ¿Saben quién es? ¿Han tenido ya está posicionado dentro de la estrategia en su SESFAM, en su SECOF, en su posta? No, no hay conocimiento de él. Sabemos que el cargo existe. Vale. Eso igual está súper bueno porque ya es de cierta manera un diagnóstico que nos da aviso un poco de que necesitamos también reforzar la coordinación, tanto interna, porque quién es esta persona que de cierta manera está ahí entregándonos información desde el otro lado. No, pero no conozco quién no, claro. ¿Quién es? ¿Qué profesional es el que está ahí generando el apoyo
para que vuelva, ¿cierto?, al proceso de cuidado ya en la atención primaria. Entonces, también ahí aparece como un elemento. No es que quizá uno sea el que tenga el contacto, pero al menos saber de qué se trata, cuál es el rol, quién es un poco, también es una manera de generar esta condición de organización interna. Entonces ahí nos queda un desafío. Ya en una tercera etapa, que probablemente el próximo año o los años que vienen ya se va a dar de manera mucho más clara, es en la etapa de expansión que la han llamado desde la estrategia, que significa más bien que ya todos los integrantes de salud están integrados en la estrategia. Si ustedes ya probablemente ya van a estar en un proceso mucho más interiorizado, pero que otros profesionales también nos quedan por incluir de manera mucho más estrecha dentro de la estrategia también. O sea, aquí ya estamos hablando de que finalmente ya es conocido, es común, es un modo de hacer dentro del centro de salud. Probablemente aquí ya también estemos atendiendo ya desde los G3 a los G0 de manera mucho más fluida, que es un poco lo que se espera que se genere en la etapa de consolidación o la cuarta etapa, que es finalmente un saber hacer dentro del centro, donde ya todo el equipo está a caballo con la estrategia, pero también las personas, la comunidad, las familias que acompañan también el cuidado de cierta manera. Vamos a romper ya la barrera del centro y ya esto permea a otros entornos. Entonces, eso sería ya la etapa de consolidación. Lo interesante va a ser ver cuánto tiempo va a demorar, porque también hablaban de un cambio cultural, ¿no? Un paradigma distinto de hacer las cosas. ¿Cuánto tiempo va a tomar para el sistema sanitario este cambio en el modo de hacer de las atenciones? Ahora, si yo les preguntara un poco, ¿dónde creen que están sus centros de salud en una etapa de preimplementación, implementación, expansión, quizás los más adelantados? ¿Cómo lo ven? Nuestra referente es muy activa. Vale, la doctora Muriel nos va guiando. ¿Cierto? Estamos en la etapa 2. Entre 2 y 3, dice Paola. Etapa 2 probablemente sea en la etapa donde la mayoría de los centros de salud se encuentren. Y es posible que los que estén en etapa 3 sean los que fueron los pioneros, un poco los centros de laboratorio donde se comenzó a implementar, por ejemplo, en Ñuble, fue un territorio que tempranamente empezó a desarrollar la CICEP y eso también ya los tiene abordando población ya G0 incluso, Carla. Faltamos los odontólogos, claro. Entonces podríamos decir que más bien estamos en etapa 2 todavía. Y ahí la temporalidad y la organización no hacen la diferencia. Súper. Siga. Bien, si vemos un poquito, es lo mismo, pero con algunos elementos un poco más detallados respecto a la etapa de preimplementación, que probablemente también necesitemos en la etapa de implementación y necesitamos volver, porque ustedes saben que esto de las etapas más bien siempre es un continuo, es un fluido. Y en la etapa de preimplementación, que más bien es generar las condiciones, tanto organizacionales, clínicas, operativas, tenemos una claridad respecto al diagnóstico de la situación, quiénes son G3, quiénes son G2, cuál es ese perfil. Pensemos también no solamente en el G3 como un grupo homogéneo, sino que también con una diversidad dentro de la misma. Lo mismo con los G2 o los G1. Y ahí también podemos tener un gran potencial de diagnóstico para ir haciendo abordajes diferenciados. Los flujos y roles están mucho más claros, contamos con protocolos de derivación o modos de hacer, cómo es que nos coordinamos en equipo para generar también, por ejemplo, el análisis de casos. Los registros clínicos ya están mucho más estandarizados y tenemos ya una continuidad en el enlace con atención primaria y en el hospital.
También hay una alineación del equipo, tenemos roles mucho más claros, generamos acuerdos, tenemos tiempos diferenciados, que es algo que también al parecer es algo que todavía está en desarrollo. Aquí te aparece todo el elemento de la capacitación, en la estrategia, de qué manera apoyamos el automanejo, generamos condiciones para la interprofesionalidad, que es lo que exige la estrategia. Actualizamos los flujos y rutas de derivación, un poco lo que tiene que ver con la continuidad de los roles. Definimos la población priorizada, que sabemos que partimos con alto riesgo. De hecho, fue una de los lineamientos que pidió el ministerio, era partir con población compleja, con los G3, y también comenzar a levantar a los líderes internos, probablemente los que fueron los cabecillas de la implementación. Probablemente eso estuvo mucho más enfocado en el perfil de la medicina, de la enfermería, la nutrición, como los primeros ahí en ir posicionándolo, o los mismos jefes de sector, por ejemplo. Eso es la etapa de pre-implementación. Ahora sí vamos al de implementación en más detalle, que es un poco lo que ya hemos estado viendo. Aquí ya estamos hablando, por tanto, de planes de cuidado. Todos ustedes, de cierta manera, ya lo están em, implementando. Planes de cuidado tanto podríamos diferenciar entre los individuales y los familiares, siendo que tienen objetivos distintos. Hablamos de ya un trabajo mucho más sistemático. Hay reuniones, hay revisión de casos, hay una comunicación mucho más fluida. Apoyamos el automanejo, la coordinación, ya es en red. Estamos diciendo que no solamente es con el profesional de enlace, sino que es más bien la red en la que está coordinada. El sistema de registro clínico es coherente, hay continuidad, también se pueden distinguir claramente los acuerdos, y estamos haciendo evaluación local para ir haciendo mejoras en la implementación. ¿Sí? Dale. Entonces, más bien, si uno pudiera resumir, la estrategia es una red de cuidado integrado. Más bien, vamos a ponerle ese nombre porque, bueno, es una red colaborativa, no solamente ocurre en los centros de salud de atención primaria, sino que más bien está permeando a todo el conjunto del sistema sanitario, desde los servicios de salud que generan el proceso continuo de acompañamiento para la implementación, coordinan e integran la red y lideran también la construcción e implementación del proceso de cambio en la red, por así decirlo. La necesidad de que esto es urgente y necesario, desde a nivel comunal, también la promoción de un cambio en la manera de hacer, de los modelos de atención, una reorganización de los equipos, como se han visto también reforzado, han cambiado la manera en que operan, y la necesidad también de compartir el cambio en la atención, que es un poco también lo que el servicio también apoya, y genera también las condiciones estructurales, que parece que ahí también necesitamos reforzarlo, ¿sí? A medida de lo que ustedes van contando. En la atención primaria, el equipo, vamos a decir, implementador del proceso de cambios, es ahí, por así decirlo, el germen que se espera que permee los otros entornos. Aparece también muy potentemente el rol de los directivos para poder sensibilizar y asumir compromisos para la implementación. Aparecen también referentes claves, el referente MAIS, el encargado de sector, los TENS. Las TENS ahí son agentes súper claves también en la estrategia, y especialistas internos, probablemente como son ustedes, apoyan el trabajo centrado en la persona, y también se apoya la coordinación del nivel secundario. En los niveles secundarios y terciarios tenemos un equipo, un referente de enlace. Hay una articulación de la red para el acceso oportuno a la atención, también tienen una gestión del cambio, y también tienen maneras de coordinar y generar flujos de trabajo. Probablemente esta misma discusión que estamos teniendo aquí la están teniendo también los hospitales y los niveles secundarios y terciarios, sin perder de vista que toda esta red no tendría sentido si es que la persona y su familia está al centro de la atención. No, también generamos espacios también de participación, movilizamos los activos comunitarios,
y apoyamos el automanejo y las decisiones compartidas, las personas y la familia en el centro. Dale, Carla. Entonces, si uno pudiera, así como en palabras breves, las relaciones en la SICEP se van a basar en la coordinación y la corresponsabilidad. La persona y su familia están al centro. Los equipos de APS apoyan el cuidado. La gestión local habilita las condiciones. La red va a asegurar la continuidad y el nivel ministerial, ya más alto, orienta y monitorea todo el proceso. Y si uno tuviera que sintetizar un poco los distintos roles que se van necesitando para la implementación. Entonces, desde su rol, ¿cuáles podrían ser sus principales acciones para fortalecer la SICEP? Ustedes ya nos mencionaron, desde el odontólogo hacer los ingresos, los derivaban para hacer educaciones, atenciones puntuales, ¿cierto? Los químicos farmacéuticos también hacían educaciones, en algunos lugares hacían visitas domiciliarias, pero ¿qué es lo que habría que fortalecer, creen ustedes, dependiendo de las disciplinas en las cuales desarrollan? ¿Qué es necesario trabajar para poder fortalecer todavía esta estrategia? Yo creo que en nuestro caso de químicos, lo primero sería em, designar a un químico por sector, si es que se puede, o lo que sea, y que sea parte del equipo SICEP de ese sector, y que el horario de reuniones o de intervención o lo que sea un horario protegido para nosotros, porque la mayor parte de las veces nuestro trabajo es de acuerdo a lo que va surgiendo en el día. Entonces, no, a diferencia de los médicos o los odontólogos que tienen pacientes citados, pues entonces su agenda es mucho más fácil de ver. La nuestra no, entonces tener un periodo que esté protegido para que sí o sí se ocupe ese tiempo en este tipo de plan. Perfecto. O sea, es más emergente las acciones que ustedes realizan, a diferencia del resto de los profesionales que tienen una agenda, ¿cierto? ¿Sí? Acá en el chat aparece que nos hagan partícipe de la estrategia como odontólogos, que en el fondo la idea es que se puedan capacitar con respecto a la estrategia y así puedan sumarse. Yo creo que es necesario trabajar en el equipo en el equipo de salud, generar un cambio en la perspectiva de la odontología, en la forma en que las patologías bucales generan un impacto en la salud en general de la persona, quizás son cosas que los otros profesionales desconocen. Y yo creo que sí, yo creo que es algo que no es muy reconocido, a lo mejor no es valorado, no le dan el valor que tiene la salud bucal en las personas, y cómo eso afecta el resto de las situaciones de salud. Acá también dice Carolina, en el sentido de derivaciones cuando sean necesarios, que pesquisar ingresos y fortalecer la continuidad y adherencia al programa. Más que disciplina sería la participación del profesional. Perfecto. No sé si ayudar al empoderamiento de los pacientes para su adherencia. Perfecto, súper. Veamos. Sí. Súper, ahí Francisca, comentarte que en realidad esta discusión todos se la están haciendo desde los distintos roles que convocan, ¿no? La estrategia. Y hace poco, no recuerdo el año, no sé si fue hace 2 años o un año atrás, que incluso desde los odontólogos se generó un congreso, de comillas, un encuentro, para hablar solamente de la SICEP, de la multimorbilidad y cómo esto se relacionaba con la odontología. Y, por ejemplo, este mismo argumento que vimos ayer sobre cómo se correlacionaban las enfermedades bucales con las enfermedades crónicas típicamente conocidas,
también forma parte de la búsqueda por el perfil o cómo esto también revierte o busca fortalecer el mismo rol desde la odontología. Entonces, en realidad es una conversa que todos están haciendo. Así que si quieren les puedo subir el resumen de ese congreso que tenía un poco las experiencias en relación a este tema, que era bastante interesante. Súper, ya ahí lo subo. Entonces, desde las orientaciones y el marco operativo, nos indican que el rol del químico farmacéutico en la SICEP es el poder velar por el seguimiento de la adherencia y retiro de medicamentos, incentivando el uso racional de estos, la farmacovigilancia, conciliación terapéutica, educación farmacéutica en forma transversal, participar en los controles en dupla definidos por esta estrategia de ser requerido, ¿ya? Coordinar los ajustes terapéuticos con el equipo, la visita domiciliaria en situaciones de dependencia severa o similar que tengan polifarmacia o no logren la compensación, y la colaboración entre los químicos farmacéuticos de los distintos niveles de atención, ¿ya? La idea es que podamos trabajar no solamente con el equipo de nuestro centro, sino que cuando sea necesario también con los químicos de los otros niveles de atención, de hospital, de los policlínicos, ¿ya? Y tener esta comunicación de los manejos farmacológicos de los pacientes que han estado hospitalizados, y cuando ya nosotros los recibimos en APS, ¿cómo vamos a seguir trabajando con ellos? ¿Hay algo de lo que aparezca acá, eh, químicos farmacéuticos y farmacéuticas, que falte? ¿Hay algo que no esté representado dentro de todas las actividades que ustedes realizan? ¿O lo refleja perfectamente? ¿Faltan cosas? ¿O está alineado o es más de lo que están realizando, pudiendo realizar? Los escuchamos. ¿No quieren hablar? Ahí, ahí. Está completo, está bien. Se podría agregar talleres a la comunidad. Ya, todo está alineadito con lo que están haciendo. Perfecto. Veamos. Porque además, como ayer les mostrábamos, la pirámide de Kaiser, de acuerdo a la categorización, a la estratificación en la que se encuentre cada persona, como ahí decía, en forma transversal se va a estar haciendo farmacovigilancia, la conciliación terapéutica, la educación farmacéutica, ¿cierto? Pero, por ejemplo, las personas G0, que son las personas que no tienen una patología crónica, eh, lo ideal es que se les esté haciendo la educación grupal y servicios comunitarios, todo lo que tenía que ver con promoción y prevención, ¿cierto? En los G1, que podemos también encontrar personas con el consumo de 7 o más medicamentos, hacer una revisión de la medicación sin entrevista, hacer educación individual o grupal, y en los servicios comunitarios, que era algo que ustedes decían que a lo mejor podría mejorarse, está como desafío. Los G2, cuando ya tienen un riesgo moderado, ¿cierto? En las personas que consumen 9 o más medicamentos, hacer un seguimiento farmacoterapéutico. Cuando consumen 6 a 8 medicamentos, la revisión de la medicación con entrevista hacia la persona. Con 5 o menos medicamentos, la revisión de la medicación sin entrevista. Lo mismo ocurre con las personas G3 que consumen más de 7 medicamentos, el seguimiento farmacoterapéutico entre 5 a 7, la revisión con entrevista, y los menos de 5, la revisión de la medicación sin entrevista.
De acuerdo a lo que sale también dentro del material de lectura, es que debiésemos, cuando hay polifarmacia, revisar que las personas despacharan sus medicamentos y poder revisar con ellos y que nos pudiesen contar si saben para qué es cada uno de los medicamentos que están tomando, si hay otros medicamentos que estén tomando porque se los autorrecetaron, ¿ya? Eh, y cuál es la adherencia a esto, a este tratamiento, y si obviamente ahí ustedes son los expertos, revisar la interacción entre determinados medicamentos y si es que podemos sacar alguno que no sea tan esencial el consumo, ¿cierto? Con respecto a bueno, vamos a mencionarlo, el rol del bioquímico, porque se supone que iban a haber bioquímicos acá también. Está el asegurar la calidad y oportunidad diagnóstica para el seguimiento de condiciones crónicas, interpretar resultados críticos y comunicarlos de forma oportuna al equipo clínico, contribuir a estrategias de pesquisa poblacional, apoyar decisiones clínicas desde el análisis de tendencias y datos del laboratorio, participar en educación al equipo sobre pruebas diagnósticas y su relevancia clínica, y además integrar análisis de laboratorio al plan integral y continuidad del cuidado. Con respecto a los odontólogos y el rol que cumplen en la CICEP, está el evaluar integralmente la salud bucal y contribuir al diagnóstico de riesgo, realizar la prevención y tratamiento de problemas bucales en el marco del plan integral, educar y apoyar al automanejo, fortaleciendo hábitos y capacidades de autocuidado en usuarios y cuidadores, coordinar con el equipo la continuidad del cuidado, promover hábitos saludables, participar en la actualización y registro en el plan de cuidado integral y en el registro clínico electrónico, ¿ya? Que son todas actividades que, por lo que nos han ido contando, ustedes ya han estado realizando durante el desarrollo de la implementación, la preimplementación y en la implementación de la estrategia. ¿Hay algo que falta ahí en el rol del odontólogo? ¿O también está reflejado fielmente lo que ustedes están realizando? Hoy día están más silenciosos. Tati, no sé si es acá. Ahí la Caro. Dice está ok. Ya, está reflejando entonces lo que ustedes están haciendo eso. Perfecto. Quiero igual pensar que este es como el piso mínimo. No creo que esto quite que ustedes también añadan, claro, el seguimiento, por ejemplo, la continuidad del cuidado podría estar ahí en la coordinación con el equipo. Algo más en relación a la clínica como tal, ¿vale? Como qué te ¿O imaginas, qué, Francisco? Francisco? Mm, ¿Cómo qué agregarías tú en relación a la clínica? Voy a hablar, pero voy a cerrar la ventana, que hay mucho ruido. Vengo al tiro. Bueno, estaba lejos la ventana. Sí. Ya, mil disculpas, que tenía la ventana abierta y se escucha la No, no te construcción de un lado. preocupes. Ya, es que actualmente hay una implementación de que lo es, de que del ICC periodontal. Últimamente han salido varios papers bien potentes que asocian la enfermedad periodontal con la prevalencia y la incidencia de diabetes. Y antes, antiguamente, o sea, antiguamente el año pasado, esto es nuevo, solamente la relación era unidireccional. O sea, pacientes que tienen diabetes tienen mayor probabilidad de enfermedad periodontal. Hoy día ya se ha comprobado, mediante metaanálisis y estudios potentes, que esto es bidireccional. O sea, pacientes que tienen enfermedad periodontal también tienen mayor prevalencia de diabetes. Entonces, esa es nuestra puerta de entrada como dentistas al tema del SICEP hoy en día. Ya, Exacto. antiguamente los periodoncistas igual encontraron este tema de la endocarditis, que también es bien fuerte. Entonces, eso es como lo que podría como asociarnos un poco quizás con el resto del equipo. Entonces, siento que falta un poco más la parte clínica, así como un ejemplo muy que se me ocurre al voleo, como la prevención en cuanto a higiene que se realiza en consulta durante hora clínica de los pacientes, por ejemplo. Pero un Súper. ejemplo, o sea, pero hago por Claro, ahí la opinión.
Quizás está un poco en lo que aparece aquí, ¿no? Educar y apoyar en el automanejo, fortalecer los hábitos y las capacidades de autocuidado. Sí, pero es que eso apunta más que nada a la capacidad del mismo paciente para poder hacerlo. Yo estoy hablando de nosotros como profesionales, ya como la acción clínica, ¿cachai? Vale, Por ahí ya, apunta. sí, ya. Quizás y agregarle como ese matiz para que quede más potente como lo que tú estás mencionando. Pero va como en esa orientación de los Sí. entornos quizás donde ocurre eso. Súper. Patologías que se manifiestan en la boca, claro, sí. Es todo un mundo lo de la salud oral. Interesante. Yo creo que hay mucha capacidad ahí perdida. Hasta uno cuando va a una atención privada, yo me quedo con el gustito de que me pudieran haber dado algún tipo de educación mientras te están haciendo algún tipo de tratamiento, ¿no? Hay harto ahí en el espacio que se podría potenciar desde la misma conversación, ¿no? Súper. Ahora viene, no sé, Tati, si nos vamos al café Sí, para hagamos que una pausita. podamos procesar unos minutitos todo esto, podamos ir a tomar un cafecito, ir al baño y en 10 minutos más conectarnos nuevamente para ir con la segunda tanda y final de este primer módulo. ¿Les parece? Entonces, siendo las 3:20, a las 3:30 volvemos y seguimos con la segunda parte del día de hoy. ¿Ya?